Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el pabellón José Manuel Fuente de Coyoto, donde un día más vamos a retransmitir un partido que a priori va a resultar seguramente muy interesante entre el Oviedo y Cancela Zalaeta, Autos Cancela Zalaeta. Ya se están presentando los dos equipos. Ya se han presentado. Tenemos por el Club Voleibol Oviedo a Irene Muiña, Julia Bobes, Blanca Zarceño, Iria Causín, Lucía Barri, Lucía Barri y Irina Causín están lesionadas, Lucía Moreno, Adriana Zarceño, Marta Yamedo, Lucía Valve y Nena Martínez, son las dos cadetes, Nena y Marta, que se han incorporado, que son cadetes. Por parte de Autos Cancela Zalaeta tenemos a Patricia Santos, Alba Quirós, Emma Ordóñez, Paula Lorenzo, Andrea Rivas, Eleonora Argucci, Laura Vázquez, Sara Urrea, María Forteza, Carmen Carvajal, Cecilia Trujón, Irene Yáñez, Inés Rivas, Noemí Sánchez y el entrenador Jorge Juan Barrero. Tenemos obviamente por parte de Club Voleibol Oviedo, por supuesto, a los mandos, como siempre, María Corral. Como árbitro principal tenemos a Miguel Ángel Quiroga, ayudante Cristina Rubio y en la mesa a Francisco Morales. Y poco más antes de que ya se inicie este partido, que esperemos nos depare un buen encuentro. Y va a sacar Zalaeta. Inicia el saque Emma Ordóñez. Empiezan ambos equipos. Buen lanzamiento desde 6 que recibió muy bien. Y ahora sí que fue certero el remate de Blanca Zarceño para elevar el primer punto para Club Voleibol Oviedo. Que dificultó la recepción, pero qué bien se sustentó la jugadora de Zalaeta. Qué bien lo hizo para imposibilitar mandar a los pies de la jugadora del Oviedo. Y 1-1. Saca Patricia. Buen remate, sí señor, en esta ocasión. Lucía Valve fue la que remató contra el bloqueo.
3-1. Qué buena el remate de Adriana Sarceño, lejos del bloqueo, para elevar ese 3-1. Y ahora se le fue. Fue de largo el saque de Sara. 4-2. Saca Adriana. Qué buen saque a los pies de Emma. Qué buen saque el de Adriana. Ahora devolvió el favor. Una de cal y una de arena para Adriana. ...4-2, perdón. Se nos ha ido aquí el marcador. No, 5-3, iba bien. No sé, es que estaban mirando, pensando que estuviésemos nosotros equivocados. Y ahora qué bien lo hizo contra el bloqueo Emma. 5-4. Punto para Zalaeta. Porres. Pues va a sacar Laura Vázquez. Ahí va, bien recepcionado. Y qué bien lo llevó a tierra de nadie Sara Urrea. Se elevó muy bien y lo puso en medio de todas las jugadoras. Saca Laura. Recepción complicada. No pudo controlar la recepción Julia Boves. Y la que no perdonó fue Emma, que le llegó un balón muy franco en la red. 5-7. Nuevo punto de saque. Está causando estragos el saque de Laura Vázquez. Bien la recepción. Ahí va, buen bloqueo, pero consigue el punto. Y con qué delicadeza. Fue invasión. Con qué delicadeza lo había hecho Lucía Valve, pero la invasión de la pista por parte de la misma Lucía generó que el punto caiga para Zalaeta. Dificultosa recepción, nuevamente Lucía. Y punto. Está cogiéndole el quiz al partido. Julia Boves, Emma Ordóñez, ya van varios los remates que está generando con mucho éxito, y por ello María Corral no ha tenido más que pedir un tiempo muerto para que pudiera reordenar un poco las ideas de sus chicas. Un equipo que
está bastante mermado, sobre todo por bajas sensibles como la de Iría y la de Lucía. La Lucía Barre, que además tiene para tiempo, que bueno, pues obviamente va a obligar a redoblar los esfuerzos de sus compañeras en la pista. Y enfrente pues tener a un equipo amplio y plagado de jugadoras veteranas. Muchas de ellas llevan 5, 7 y 10 años en esta Superliga 2. Muchas de ellas también en Zalaeta, pero bueno, también compartiendo en Lugo y en otros equipos. Con lo cual, pues bueno, son muy jóvenes igualmente, pero tienen mucha experiencia en la categoría. Salvaron de milagro el saque y Fribola y ¡oh! Lo que es el Fribol y no lo pudieron aprovechar. No la pudieron aprovechar, y la que tampoco sigue sin perdonar es Emma Ordóñez. Buen intercambio. Pues salía afuera, pero la jugadora de Lugo de Coruña la controló. Pasaron la bola como pudieron y en un mal entendimiento entre las jugadoras del Oviedo genera el punto número 12. Ahora sí que Lucía lo hizo muy bien para mandar el balón a la esquina opuesta y conseguir el sexto punto y mermar esa sangría que llevaban varias jugadoras, o sea, varios jugadores, varios puntos seguidos. Saca la misma Lucía. Recupera, buena recepción. Y ahí va, buen ataque de Julia, pero bien recepcionado por Zalaeta. Se fue el remate. Espera a que el árbitro Bueno, 8-12 y punto directo para Oviedo con el saque de Lucía. Cuatro puntos que le está dando oxígeno al equipo betense para acercarse en el marcador. Ahí va Lucía. Bien dificultad y se fue el remate de Leonora, la llaman. Pues le está devolviendo la moneda. Los 5 puntos seguidos con el saque de Zalaeta. Los está suscribiendo Lucía. Ahí va. Y se le quedó corta. 10-13. A 13. 8. Se vaya a sacar, le das a F6 y vuelve a la cámara principal. Ahí va, buena. Qué buen bloqueo.
Sigue el punto y con qué ímpetu y acierto. Parece que salía fuera, pero el remate de Sara Urea, pero aquí mandan los árbitros y la cantaron dentro. No siempre, ¿eh? Ahora sí que lo hizo bien Emma Ordóñez. 11-5. Al saque Ceci. Ahí va. Bien, recepcionado. Ahí va, y sí que lo hizo bien Julia Boves para mandarlo donde no llega nadie. 12-5. Sí. Ahora sí, señor, para elevar el punto 17 para Zalaeta. Bueno, animaros a que nos comentéis durante el partido lo que queráis oportuno. Llegamos así en más o menos el chat. Uy, ¿de dónde la ha tenido que levantar? La liberó el Oviedo. Sí, señor, qué bien lo hizo Marta Llamedo, desde donde la bajó, la subió y además poniendo en dificultades al equipo contrario, que no consiguió hacer pasar el balón. 14-17. ¡Qué gran bloqueo de Lucía y Tene Uiña! Un gran bloqueo, sí señor. Saca Blanca Cerceño. Bien recepcionado y otro gran bloqueo. En esta ocasión de Adriana Cerceño. Se están imponiendo en la red las jugadoras ovetenses, lo que está llevándoles a casi empatar el encuentro. Saca Blanca. Y ahora sí que se mató con todas las de la ley. Sara Urrea. Un remate inapelable que eleva el punto 18 para su equipo. Buena jugada del equipo
Gallego, que eleva 19 con el saque de Andrea Rivas. Poco descontrolado el pase, pero lo lograron. Ahí va, ahora sí que estuvo bien el rebote, el bloqueo Gallego. Punto disputado, ahí vamos, bloqueo y red de Irene Muiña. (16-20) y nuevo tiempo que solicita María para intentar que no pase a mayores la cosa, porque ya son 4 los puntos de desventaja. Hay margen para reaccionar, pero no poder dar más concesiones al equipo gallego. Un equipo gallego que ocupa actualmente la quinta posición con 19 puntos a través de 6 partidos ganados y 4 perdidos en los 10 partidos disputados. Por contra, Oviedo ahora mismo ocupa la 10ª posición con 7 puntos, después de haber ganado 2 partidos y un punto conseguido en una de las derrotas. Saca Zalaeta. Ahí va Lucía. Y con qué poderío saltó Laura Vázquez para imposibilitar el bloqueo de Oviedo. Ahí va sacando Andrea y exceso de vista de Oviedo, de la jugadora del Club Voleibol Oviedo. Y puntos peligrosos ya, 6 de ventaja, pero punto 22 a 3 de conseguir el primer set las jugadoras gallegas. Eva Lucía nuevamente está recayendo mucho del ataque de su equipo. Qué gran bloqueo el que Inés Rivas para elevar el punto 23 para su equipo. Ahora ya sí que estamos en números muy rojos para los locales. Fuera. A ver si tiene ocasión de poder reaccionar con el saque de Adriana Zarceño. Pasó rozando, pero la libraron. También hay que tener fortuna alguna vez. Punto 18 para las chicas de Oviedo, las chicas de María, que tienen la heroica por delante. 5 puntos de desventaja. Ahí va nuevamente, buen saque y gran bloqueo, sí señor. Sí señor, gran bloqueo de Irene Muiña, punto 19. Ahí va nuevamente. Bien, buenos saques se está haciendo y punto. Punto por red del equipo gallego. Se devuelven los favores. 20-23. Los errores van por barrio, según parece. Qué buenos saques se está haciendo. Y ahora no lo consiguieron levantar. 20-24. Punto de set. Y saca a Laura Vázquez para intentar rematar este primer set. Buena recepción. Balón para Lucía y bien. La tocó el bloqueo, pero no consiguieron frenar
el buen remate de Lucía. Lucía Valve. Y ante la ausencia del otro valladar del equipo, Lucía Barri, está recayendo mucho del trabajo de ataque de su equipo. Buena recepción, ahí vamos. La levantan, ahí va. Y ahora sí que un doble bloqueo entre Alba Quirós y Inés Rivas. Rematan el punto 25 para su equipo y certifica el primer set para el equipo gallego. 21-25. Nos vamos al segundo set. Bueno, un primer set que cayó para tierras gallegas en una jornada que tenemos una serie de enfrentamientos como son el grupo Covadonga, que está jugando a partir de las 5 también contra el Club Voleibol Torrejón. A las 5:30 juega la Montralejos contra el Voleibol Torrelavega. A las 7:30 el Leganés contra Santa Cruz Cuesta Piedra. A las 10:30 de la mañana el Voleibol Playa Madrid juega contra el Fedes Ascensores La Laguna. Y a la 1 juega el Voleibol Sanse contra el Extremadura Arroyo. Un Extremadura Arroyo que pasó por aquí y se fue fiel a su nombre, porque pasa arrollando por allá por donde va, con 10 partidos jugados de la liga y 10 partidos ganados. Es inapelable el poderío que tienen las extremeñas. La siguen el Santa Cruz Cuesta Piedra con una derrota y el Leganés que tiene 2. Y por abajo pues está el Voleibol Sanse con 0 derrotas, 0 puntos de los 10 partidos disputados. El Almendralejo, al Extremadura con 3 puntos, merced a una victoria y a un punto perdido, a un punto de un partido perdido. Y está el tercero Loveo con 7 puntos. Bueno, se va a iniciar el segundo set. Saca Zalaeta, la pelota saca Oviedo. Lo intentaba el bloqueo Blanca Farseño, pero no lo consiguió. Saca Zalaeta, saca Irene Yáñez. Y punto directo para Irene Yáñez. Nuevo saque para ella.
Ya son 3 seguidos. Ahora sí que Bueno, no queda nada, ¿verdad? Que lleva su palanca, las portuguesas. buen punto por los equipos. Ahora sí que lo consiguió superar ese bloqueo que estaba dándoles dolores de cabeza. Y ahora está el segundo set. 1-4. Ahí va Julia. Pero se le fue el remate. 2-4. Vamos a hacer un equipo como decimos, muy experimentado, su entrenador Juan Barbero, que bueno, empezaron un poco trompicadas, que están intentando recomponerse y volver un poco a lo que ellos creen que pueden jugar. Nuevo remate impresionante de Inés Rivas. Esos partidos perdidos al principio están importando un poco la buena trayectoria que esperaban de este equipo. Lucía, que sí, en esta ocasión Lucía Malver consiguió superar el bloqueo. Fue contra Extremadura Arroyo, con Estaina, Penable. Cayó el balón por medio de nadie. Ganaron a Torre de la perdieron contra Arroyo y ganaron la semana pasada a domicilio a Playa Madrid. Siguen sumando las chicas de Zaraeta. Autos cancela. Pero buena recepción de la liberó. Emanuelamente Lucía intentaba mandarla lejos del alcance, pero no lo consiguió. Y ahora remate de Emma Ordóñez con el bloqueo. Va al punto número 9 y nuevamente María intenta parar un poco el destrozo.
esta ocasión Julia Boves, mandándola a la zona 6, consiguió que la líbero de Zalaeta no pudiera levantar la bola. Noemí Sánchez. Punto 4-9. Y nuevo punto. El esfuerzo de Ceci no fue suficiente para levantar el balón. Ahí va. Sigue sacando Adriana Cercek. Lo intentaba Sara Urrea, pero no controló la recepción. Punto 6. Cambios. Sale precisamente Lucía. Y entra Lucía Moreno. Son 3 las Lucías que hay en el equipo. Lucía Álvarez, Lucía Álvarez y Lucía Moreno. Y punto. Buen remate. El Lema Ordóñez. Para hacer el punto 12, no, el punto 13 ya, perdón, saltamos uno. Buen bloqueo, pero salvaron el balón, ahí va, y ahora sí que inapelable el bloqueo de Sara Urrea, que poco a poco se están haciendo dueñas de la red y sus compañeras. 6-14. Buen remate, sí señor, controlaban el bloqueo. Y un segundo bloqueo, tendrá una tercera oportunidad y que lo gestionó ahora que fue la más lista de la clase, Irene Muña. En vista de que el poderío del bloqueo les estaba haciendo sufrir, y espera, la paso yo. ¿Y qué bien lo hizo? 7-14. Saca Blanca Cercek.
Zalaeta. Tiene que intentar meterse en el partido, Oviedo. Porque... Así no lo vamos a lograr. No lo pudo controlar Adrián Azarceño. El buen saque de la jugadora de Zalaeta, y sigue sacando María Forteza. Bloqueo y ahí buena. Se la van pasando, pero no terminan de rematar, pero la que no perdonó fue Laura Vázquez. Punto 17 para Autos Cancela. Sigue sacando María Forteza. María Forteza Rey. Qué bien, lo dice, qué bien la levantó. Qué bien la levantó Ceci. Sigue el balón de juego. Buena la recepción. Y ahora sí que lo hizo muy bien. El remate a una mano de Irene Yáñez. Imposibilitó que Laura Vázquez la pudiera levantar. 8-17. Tiene que pegar un pequeño arreón Oviedo si quiere meterse. Está jugando algún... Punto 9-18. Buen saque. Gran bloqueo. Denise Rivas y Laura Vázquez. Inapelables. 9-19. Se está yendo este segundo set para tierras gallegas. Ya está llegando a La Coruña esto. Y dentro. La cantan dentro. Buen saque que posibilita el punto y no consigue pasarlo. Y ahora sí. Ahora sí que sube el punto número 20. Para Zalaeta. Sube el punto 21, siguen los 10 de ventaja y la cuesta arriba de este segundo set ya aparenta casi inapelable. Pero esto va por sensaciones, lo que tiene que hacer es meterse en el partido y no lo están logrando los equipos de Oviedo.
aunque sea terminar en buena sintonía para empezar bien el tercero. Otro punto más. Marta Llamedo no conseguía levantar el balón. Punto 22. Saca Laura. Ahora la levanta bien Marta. Ay, sí, que con suavidad. Adriana Zarceño muy suavemente superó el bloqueo y levanta el punto número 12 para su equipo. Qué buena la acción de Lucía para subir el punto número 13. María Forteza. Punto 23. Y no es capaz Oviedo de meterle mano a Zalaeta. Al menos de momento. Bien, Lucía, la recepción. Ahí va, buena el punto de Adriana Zarceño. Bueno, el saque que dificultó la recepción. Ahí van a seguir jugando. La Zalaeta y lo machacó. La machacó Alba Quirós. Ah, no. Fuera. El remate de Alba Quirós se fue fuera. Saca Lucía. Qué buena Julia. Contra el rebote, contra el bloqueo, pero fuera. Sigue sacando Lucía. Pues un punto más. Un punto más para Lucía. A 23, 18 a 24, a un punto de hacerse con el segundo set Zalaeta. Va, buen saque y no lo lograron. No lo lograron. Punto 25. Segundo set que se va para Coruña. 2-0.
déjame cambiarla. No sé por qué está cargada, pero va cantando que tiene poca batería. Coño. No, sí, está muy descargada. Pasarte antes y hacer una prueba. No lo he hecho, ¿eh? Mira, tú aquí. A ver eso que está enchufado. Claro. Y aquí pues... dale a la tecla delante. Vale. Si cuando la cambias, ¿vale? La primera imagen que te sale normalmente es una imagen parada. Y eso simplemente con tocarle la naranja, cambias el modo y ya te sale. Vale, tenemos aquí un ajuste logístico, una pila que le echábamos la culpa a la pila y resulta que no teníamos enchufado bien el cable. Vamos apañados. Bueno, pues nada, vamos a por el tercer set. Tiene que cambiar un poco la cara el equipo local porque no está dando con el kit para meterse en el partido y hacerle frente al buen equipo gallego. Recordemos que obviamente está bastante mermada la escuadra local, la escuadra de Oviedo, pero vamos a ello. Tercer set. Y lo inicia con firmeza Oviedo. Buen punto. Buen punto que tenemos que mirar aquí. Las notas. ¿Sí? Hola. Hola. Va. Juego con buena la réplica gallega. 1-1. Y punto directo de saque. Están imponiendo poco a poco en casi todas las líneas. Ahora desde el bloqueo.
Buena el remate de Lucía y ahí nuevamente. Y punto. Punto para Oviedo por invasión. Se va 3-3. Ahora sí que acertó con el sitio. 4-4. Qué bonito punto para ponerse por delante el equipo de Oviedo. Yamedo primero con la gran recepción que hizo y luego colocándolo donde no llegaban las rivales. 6-5. Saca Lucía. Bueno el bloqueo. Ahí va nuevamente Lucía contra el bloqueo. No controló en esta ocasión Marta Yamedo. 6 iguales. Bueno, esto estoy seguro que era lo que quería un poco María, que si el equipo se metiera. Rozó en el bloqueo. Punto para Oviedo. Va a sacar Irene.
Una más. Estaban con 6 en pista. Con 7. Qué bien la levantaron ahora. Pasó Marta Llamedo. Otra levantada de Marta. Hola, Lucía. Y ahora el bloqueo con todo el remate de Zalaeta. Ahí va. Pero en esta ocasión no pudo con Irene Yáñez. El remate de Julia Bóves se quedó en el bloqueo. Y tiempo muerto que pide María. 3 puntos de desventaja. 7-10. Bueno, está claro que estamos viendo un equipo gallego más poderoso en líneas generales. Nuevamente buen bloqueo, pero controlado el bloqueo a 2 de Julia y Blanca. 7-12. El remate de Lucía, pero bien la recepción gallega. Ahora no. El remate de Patricia se fue fuera. Punto número 8 para los locales. Contra el bloqueo, el remate de Blanca. Levanta bien Marta. Y con un poco de suerte, Andrea Rivas con la red, toca la red, toca un poco el bloqueo, pero al final se posó en el suelo del pabellón José Manuel Fuente de Coyoto. Consiguió levantar la Marta, muy buena acción. Punto 14. Las protestas de María que no cunden. Y fuera.
Fuera el remate. El saque. Punto 9. Ahí va el saque, qué buen saque, sí señor. Con qué dificultad para que pudieran recepcionar el saque de Julia Boves. Punto número 10. Ahí va Julia nuevamente. No pudo rematar con comodidad Lucía. Y ahora fue precisamente Julia Boves la que no llegó a poder controlar ese remate. Sin miedo, 10-15. Que Lucía remató contra el bloqueo que pusieron Sara y Inés y no pudieron controlar la dirección. 11-15. Se quedó en la red Blanca Zarceño. Punto 16 para Zalaeta, que hace cambios. Cómodo marcador, cómodo resultado. El que de momento están sacando adelante las gallegas de Coruña de Autos Cancela Zalaeta. Buena levantada de Marta. Va el remate, buena controla de Lucía. Va y qué grande Inés Rivas. A dos manos, ella sola. Que levanta un punto más, punto 17. Lucía ahí. Qué bien lo hizo, con qué inteligencia Oria Teresa Álvarez Oria. Qué bien lo hizo. Buscando el hueco y mandándolo lejos del alcance de todos. A la red. Punto 18. Y la cuesta cada vez se empina más para Oviedo. Saca Zalaeta. Ahí, con qué finura Irene Muiña. Por encima de su oponente. Suavecita para que no llegara nadie a ella. Y saca Lucía. La levantaron. Cuatro toques. Incontestable Andrea Rivas, cómo se levantó en la red, cómodamente buscó hacia dónde y a dónde, a tierra de nadie, y va a sacar precisamente ella misma, y va, qué bien,
Lo intentaba primero Julia Boves, que daba el balón para que lo remachara Teresa y así lo hizo. Punto 14. Irene, cada vez que se alza en la red, cada vez que se alza en la red es para temblar. Y bueno, pues este set nos está pasando, bueno, el partido nos está pasando entero bastante rápido. Llevamos es poco más de una hora y casi ya listo para sentencia. Vamos a esperar todavía el milagro, la heroica, pero lo tiene muy complicado. Vamos allá, saca, buen saque el de Alba Quirós. Nuevamente Alba Quirós la que remata. Salvando una y otra vez los dos equipos. Y ahí, sí señor, Julia Boves. Julia Boves encontró el hueco y sube el punto 15. Bien, Marta. Qué buena. Y se va al remate de Julia Boves contra el bloqueo y el bloqueo que la echa fuera. Punto 16. Todavía sueñan. Y punto 17. Punto 17, sí señor. Es ahora el equipo, es ahora Juan Barrero el que no quiere sorpresas. Un entrenador muy experimentado, no en vano, a mayores de llevar mucho tiempo en las filas gallegas. Fue seleccionador, ayudante de la selección absoluta, muchos años como seleccionador de categorías inferiores, seleccionador principal de la sub-16. O sea, estamos hablando de alguien que es muy importante en el voleibol. ...17-21... Todavía hay esperanzas. Sigue sacando Teresa. Así que el remate de Andrea sobrepasó la barrera, el bloqueo, todo. Y punto 22.
qué buen punto el que están jugando. ¡Ay! No lo consiguieron salvar. Qué buen punto estuvieron jugando los dos equipos. Se desespera María porque esos pequeños errores imposibilitan que se metan en el marcador. Ahora sí que Teresa se está haciendo grande en diferentes facetas. 18-23. Saca Julia Bobes. Se le va y pone en bandeja el punto y el set próximo al alcance de la mano, y el partido, punto de set, punto de partido. Eva Lucía y Ref, y punto 25. Inapelable el resultado, 3-0, sin discusión. Hay que felicitar al equipo gallego por el buen partido que ha planteado. Y sin más, bueno, vamos a bajar a ver qué nos comentan los entrenadores y cómo además nos va a hacer un poco balance de alguien del equipo, de la situación que lleva el equipo en estos 11 jornadas disputadas. Bueno, pues hasta ahora.